queridos televidentes, a su programa Entérese. Hay algo que estamos viendo en la realidad y es muy cierto. Es el mezclar los fenómenos del cosmos con la actualidad aquí en la Tierra. Lo hemos visto cuando han aparecido 4 planetas en línea vertical en el cielo y por último recientemente el 15 de abril con la aparición del eclipse y de la luna roja en el cielo y de los 3 más que se piensan que van a aparecer juntos, a los cuales se le atribuye alguna relación con los judíos y Cristo y todo esto. Pues bien, para tratarnos de ese tema, ¿a quién mejor que a una persona que además de ser un gran sacerdote jesuita, es un gran científico, un gran astrónomo? Hemos traído aquí hoy al padre Pedro Cartaya, director del Observatorio de Belén, y es con el que hablaremos para que nos aclare esta relación, hasta qué punto hay de desierto en ella y no hay desierto. ¿Qué nos puede decir, padre? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y ante todo agradecido, Jesús, por esta invitación y un gran saludo cordial a todos amables televidentes y por supuesto, perdonándote las exageraciones de lo que has dicho de mí. Yo creo que es interesante el tema de lo que tú has mencionado como si fuera el principio de lo que serían nuestras palabras. A través de la historia siempre ha habido una interesante relación entre los fenómenos del universo y los acontecimientos terrestres. Por muchos años y siglos se relacionó siempre, por ejemplo, para empezar por un ejemplo, la misma estrella de Belén que supuestamente dirigió a los magos de Persia hasta Belén, era para algunos la conjunción de Júpiter y Venus, y para otros un fenómeno espectacular de los cielos. Y para otros ha sido simplemente una coincidencia. También han parecido, por ejemplo, la cuestión de los cometas, presagio y preludio de grandes momentos difíciles, conquistas, invasiones y guerras. Hay muchísimos ejemplos en que coincidían más que otra cosa, lo que parecían que eran fenómenos totalmente ajenos al planeta con fenómenos humanos. Lo de la estrella de Belén ya se sabe que no fue, algunos hasta que consideraron que era el cometa Halley, pero iba en dirección contraria a lo que supuestamente debía haber sido para orientar a los magos, así que se descartó. Y sigue siendo todavía presente la posibilidad de que esa estrella famosa que dirigió a los magos tuviera algo que ver con la relación del cosmos con la Tierra. ¿Por qué no pensar que quien crea en el creador de todo este universo relacionó todos los fenómenos del universo con los fenómenos de la Tierra, especialmente con Jesucristo en su nacimiento? Los cometas muchas veces han sido siempre también, como decía, están relacionados con fenómenos que después, a fin de cuentas, no han sido profesionalmente, científicamente comprobados que tuvieran que ver. Y ahora últimamente aparece el fenómeno de las 4 lunas rojas, llaman rojas porque son fenómenos de eclipses lunares y que se ven rojizas simplemente por la reflexión de la atmósfera terrestre reflejando la luz del sol sobre la luna, que coinciden con fenómenos, con los eventos judíos, con los 4... Todas estas festividades judías que han habido. Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas, y como dicen, qué coincidencia que 4 lunas rojas coinciden con estos eventos judíos. Lo mismo diríamos al principio, coincidencias, fenómenos que no tienen científicamente que ver, o realmente hay esos fenómenos como que señales, signos, con que Dios quiere preparar a los seres humanos para lo que va a ser el fin de los tiempos. Solamente el plan de Dios es el único que puede realmente decirnos hasta qué punto tiene eso una base ciertamente creíble. Pero que sí ha sido un fenómeno como el 15 de abril, la luna, yo me levanté a las 3 de la mañana para ver el fenómeno hasta las 4 de la mañana y fue realmente extraordinario, espectacular, bellísimo. ¿Un solo observatorio usted para ver la luna? ¿Ya usted lo tiene tan cerca? No tuve que ir precisamente al observatorio porque para ver un eclipse lunar basta verlo a simple vista, como lo pude ver desde mi casa allá al lado del observatorio, claro, y se vio realmente fantástico. Y da la casualidad que fue el 15 de abril, fiesta judía, como después el 8 de abril y 28 de septiembre, son fiestas que coinciden con las lunas y con los eventos judíos.
Pero lo interesante es que yo diría que todo esto es como que obedece a un plan gigantesco, que no se puede divorciar los fenómenos del universo en que estamos de lo que hacemos aquí en este planeta, si es que creemos en un gran diseñador de todo esto. Si no fuera así, puede haber coincidencias y el público con su imaginación podrán siempre relacionar la cosa cósmica con las cosas de la Tierra. Todo eso viene bien porque si efectivamente hay ese orden maravilloso que es el universo, que está también ordenado, ese orden maravilloso es producto de una planificación, porque aquí no se hace un edificio si no hay un arquitecto que lo planifica para que sea perfecto. Pues el universo es lo mismo, tiene que haber habido una planificación. Esa planificación tiene que haber tenido un planificador. Y entonces llevando eso ya al plano científico o religioso, porque usted es un científico desde el punto de vista como astrónomo y es un religioso como sacerdote, ¿cómo ve todo ese orden total del universo mezclado con esa realidad de que tiene que haber lógicamente una planificación y un planificador? Muy buena pregunta y positivamente está de mucha actualidad esta controversia que hay ahora de lo que se llama el diseño inteligente o contra lo que sería una evolución natural sin que tuviera una planificación, como has dicho. Y yo siempre pongo el ejemplo casi tan simple como decir, ¿cómo se puede explicar un reloj sin relojero? Todas las piezas que hacen que todas contribuyan a dar la hora exacta tienen que haber sido el resultado de un gran relojero que haya sabido engranar todas las piezas para que dé la hora exacta. ¿Cómo es posible que el universo, con su maravillosa demostración de las órbitas tan perfectas y los miles, millones, billones de años que están las estrellas y las galaxias y las nebulosas, ¿cómo es posible creer que fue nada más que resultado del acaso, de que fue una evolución ciega la que ha hecho nada menos que producir la gran maravilla del ser humano, del hombre, de la mujer, de lo que es el ser con un órgano tan interesante, tan formidable como es el cerebro humano? Bueno, eso que usted me dice, el cerebro humano, me lleva también a otra nueva cosa, porque todo eso mirándolo así fríamente es una cosa de piedra, ese universo, pero ese universo, dentro de él ha habido una cosa que se llama, por lógica también, la comunicación. ¿Cómo se ha producido esa comunicación que nos ha llevado hasta el mundo actual en todos los aspectos de la comunicación? ¿Cómo se origina todo eso? ¿Qué vinculación tiene la comunicación con todo eso? Yo quisiera asociar esta palabra que tú has dicho, comunicación, con este pequeño, iba a decir pequeño órgano, del mismo tamaño que el cerebro humano en réplica. Yo fui operado del cerebro, así que me interesó por mucho tiempo estudiarlo, después de haber estado 10 horas en una operación bien grave, hace 30 años. Este pequeño órgano del cuerpo humano, que tiene 100.000 millones de neuronas, interrelacionadas, interconectadas, produciendo lo que tú acabas de mencionar, la gran comunicación humana. Sin este cerebro sería imposible que estuviéramos nosotros en este programa ahora, que nos estuvieran escuchando y viendo lo que nos están oyendo y viendo, porque realmente es increíble ver que en este pequeño órgano puede juntar, sintetizar, integrar todas las computadoras, creo que de todo Estados Unidos, en este solo órgano, con sus 100.000 millones de neuronas, todas ellas produciendo la lógica, la filosofía, el pensar, el proyectar, el querer, amar, el odiar, todos los sentimientos, todas las lógicas surgen de este pequeño órgano, el cerebro humano. Lo tuve un día en mis manos, es real. Un día un patólogo allá en San Luis, haciendo una autopsia, me invitó a que viera todos los órganos de quien había muerto hace unas horas y extrajo de su cuerpo distintos órganos, el corazón, los riñones, el hígado y entre ellos el cerebro. Lo cogió y me dijo, tómalo en tus manos. Era rosado, era grasiento, lo pesado, y me dijo, míralo. Y ten por cierto que lo que tienes en tus manos equivale a cientos, miles de computadoras que no pueden jamás competir con lo que tú tienes ahora aquí. Ese es el cerebro humano. Yo creo que la comunicación, Jesús, es tan básica, es algo que realmente es fascinante en muchos aspectos, tanto por lo que ha producido de grandes logros en la humanidad, que haya hecho posible que el ser humano pudiera llegar hasta la Luna, ahora proyectándose en viajes tal vez hasta Marte, como también ha habido debido a la comunicación
también problemas muy serios por la falta precisamente de la comunicación correcta. Se habla de que nada menos para que vean los efectos que es cómo la comunicación puede a veces tener sus grandes problemas y crisis. En 1945, cuando hubo la gran crisis entre Japón y los aliados de Estados Unidos le mandó un ultimátum a Japón. 41. 41, cuando Pearl Harbor. Bueno, pero vamos a hablar de lo que fue la bomba atómica. Bueno, ya con la bomba atómica. Cuando se mandó un ultimátum a Toho, que era el primer ministro japonés, diciendo que si no aceptan el rendirse, habría consecuencias peores. La palabra, si no es exactamente japonesa, makusatsu, algo así, significaba considere este ultimátum. Pero el que lo tradujo al inglés no fue precisamente considere esto, sino no aceptamos estas palabras. Y fue lo que a Truman decidió enviar la bomba atómica. Son una equivocación. Una equivocación de traducción. En la comunicación. En la comunicación produjo que cayera la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Realmente nos hablaba de esto precisamente mi superior general que estuvo en esa ocasión en Hiroshima, padre Arrupe, que nos habló reciente después de caer la bomba atómica, pasó por La Habana y nos habló como la impresión increíble que él vivió estando apenas 2 millas del sitio en que cayó, y nos contaba los horrores de esos pobres japoneses viniendo todos en fila con sus carnes totalmente despedazadas, buscando ayuda de alguien que les pudiera auxiliar. Y encontró cierta ayuda en varios de los novicios jesuitas que pudieron aplicarle lo que entonces eran unas cremas que aliviaron su dolor. ¿Cómo es posible que una sola palabra mal interpretada produjo todo este? Se cuenta también cuentos muy interesantes por la falta de comunicación de tantas que hay para poder expresarse lo que queremos. Hay tantos modos de comunicarse. Eso es lo que yo quería preguntarle ahora, las formas de cómo surge la comunicación, porque esa está en el cerebro, esa la venimos a descubrir ahora con la ciencia avanzada. Pero el principio, cuando no había nada de esto, cuando todo el mundo vivía en la edad de piedra, ¿cómo se origina esa comunicación? La necesidad humana de poder pedir ayuda, de poder conseguir que alguien le trajera el alimento, de poder defenderse contra el enemigo, hizo que surgiera la manera de poder expresarse de alguna forma. Lo hicieron con señas, lo hicieron con humo, señales de humo, pidiendo ayuda. Lo hicieron más adelante con escritura que llaman jeroglífica, cuneiforme, en que expresaban lo que querían, a veces una escritura muy primitiva. Los fenicios inventaron el alfabeto para poder todavía expresarse con más. ¿Cómo es posible que 29 símbolos inventados por los fenicios, 29 letras, sea capaz de producir las maravillas de los millones de libros que se han publicado en el universo? Padre, y en usted ha explicado muy bien en el idioma románico, pero y en el idioma oriental, que no usan las mismas letras, las mismas cosas, son figuras. Exactamente, estamos hablando en el mundo de las comunicaciones. Hay tantos cientos de idiomas, lenguas, aparte de los dialectos, en que es el esfuerzo que tiene el ser humano de poderse expresar. El idioma de los indios, de los aborígenes, el idioma de los orientales, de los indios, de los que en Australia, todos tienen una cosa muy curiosa e interesante, es que la lógica de esos idiomas es siempre muy parecida a la lógica nuestra, porque siempre expresan una idea, un pensamiento que tiene que tener su objetivo y su fin. Y no solamente es la lógica de los idiomas nuestros, románicos que se llaman, que son francés, italiano, portugués, sino todos los otros idiomas tienen en el fondo la misma estructura, como si fuera un esquema universal en el que para poder expresar sentimientos más profundos se usan sus lenguas. Y curiosamente, entre todas ellas, estas lenguas tienen lo que llaman los refranes. Los refranes, que son frases concentradas, sintéticas, en que expresan unos cuantos sentimientos, que se ha descubierto una cosa interesante, que en casi todas estas naciones, en casi todas estas lenguas, que usan frases concentradas, el que madruga Dios lo ayuda, traducidas a otros idiomas, tienen siempre como 6 o 7 tópicos comunes, como que se repiten: el amor,
la paz, el deseo de servir, el de trabajar, la felicidad, el deseo de poder de ser una familia. Son frases que siempre tienden a repetir los mismos tópicos en casi todos estos idiomas por sus refranes. En español hay tantos refraneros que llaman refraneros, pero que se tienen el equivalente exactamente, por ejemplo, en inglés, y también en francés, y también en alemán, y también en lenguas asiáticas. Yo estaba más de una vez interesado en ver la coordinación, diría decir, cómo se unen y se repiten estas frases debido a que tienen tópicos comunes: el temor a la muerte, el deseo de la felicidad, el deseo de trabajar, el deseo de ser eficiente, de ayudar, de servir. Son 7 u 8 temas que se repiten siempre. Es que la comunicación es algo tan innata en el ser humano. Incluso hay ciertas comunicaciones casi inconscientes, como la madre con los hijos. Cuentan, más una anécdota, que una vez llega a las 2 de la mañana agentes del Army a una madre aquí no sé en qué ciudad de Estados Unidos para avisarles que su hijo acababa de morir en un bombardeo en Vietnam, era americano. Decía la madre, la misma hora en que me desperté, sabiendo que algo estaba pasando a mi hijo. Esa especie de telepatía que hay entre las madres y los bebitos, no importa la distancia que estén de noche. Mientras están también roncando la esposa al lado, no le oye. Sin embargo, cuando llora el niñito en el cuarto siguiente, se despierta la madre. Hay una comunicación inconsciente, como que les hace realmente sentir que esa comunicación, casi iba a decir, no hablada, les hace sentirse comunicados. Usted tocó el tema ahí de la telepatía. La telepatía. Porque la telepatía es una comunicación. ¿Cuánto usted puede decirnos sobre la telepatía? Bueno, precisamente. ¿Tiene alguna experiencia usted? Usted que ha sido hasta un padre exorcista. Tele, que significa el prefijo griego a distancia, como televisión, visión a distancia, pues telepatía es la comunicación inconsciente en que no se habla, pero se transmite. Hay cuántas veces uno dice, estamos tarareando una canción, pongo el radio y es la que estaban poniendo en ese momento. O estaba pensando en una amistad, suena el teléfono y es precisamente la persona de la que yo estaba pensando. Como que hay la telepatía que es, no digamos, todavía no se ha elaborado tanto en esto, pero ya llegará el momento en que nos podremos comunicar, como hoy lo hacen los muchachos con el text message, mandándose mensajitos los muchachitos a sus noviecitas, etcétera. Llegará un momento en que ni siquiera hará falta el iPhone para poder comunicar por texto. Esa comunicación tal vez que llegará algún día, yo no lo dudo, que el ser humano, su cerebro, será tan desarrollado que podrá transmitirse lo que nosotros ahora tenemos necesidad de hacerlo, o hablando o escrito. Pero llegará el momento en que no se sabe si en un futuro la comunicación será tan extraordinaria, tan sofisticada, que bastará pensar en algo para que esa otra persona, y eso ya incluso ya se ha logrado con personas que tienen esa capacidad, aún actualmente. Actualmente hay personas que tienen ese desarrollo mental que nadie sabe en qué parte del cerebro está alojado, esa área en el que se pueden transmitir tal vez magnéticamente pensamientos que logran poder llegar a otras partes. Así que el mundo de las comunicaciones es tan amplio, es tan inmenso, que hasta llega hasta las palomas mensajeras, que en la Primera Guerra Mundial se transmitían cuando no había entonces los faxes, ni había entonces los internet, se transmitían los mensajes de un barco a otro a través de las palomas mensajeras, que lograban llevar ese mensaje al sitio en que estaba supuesto llegar. Qué cosa tan interesante es el poder tener y contar la telegrafía, por supuesto. Un defecto de la comunicación fue, desgraciadamente, lo que pasó con el hundimiento del Titanic en 1912, debido a la falta de comunicación. Se transmitían entonces por telegrafía, por clave de Morse. Y el barco que estaba atrás del Titanic, el Hood, dicen que se durmió el telegrafista. No pudo oír la señal de SOS, que es self our self, de desesperación, de ayuda, de pedir que pudieran auxiliarle. Y por eso fue que no tuvo tiempo de poder auxiliar al Titanic que se hundía. Usted ha señalado 2 cosas hoy. La bomba atómica en Hiroshima, falta de un problema de comunicación. Y el Titanic, son 2 hechos que la humanidad recuerda constantemente. Debido precisamente a fallo en la comunicación.
O sea, no fue error específicamente total 100% humano. Hubo el error humano, claro, pero junto con el error humano, al faltar la comunicación, fue un complemento que lo llevó al desastre total. El desastre. Ahora, Jesús aplica eso a todavía algo más particular para nosotros, a la familia humana. ¿Cuántos divorcios o problemas entre familias por la falta de comunicación de él y ella? Qué bello es ver al contrario, la bellísima comunicación que ha habido entre esposos que se quieren y se aman, y no importa que pasen 60 años de matrimonio, se unen también porque tienen comunicación perfecta. Padres con los hijos, ¿cuántos hijos han hecho por sus padres maravillas? ¿Cuántos han ido de sus casas por la falta de comunicación con los padres? ¿Cuántos muchachos adoran a sus profesores por la comunicación tan maravillosa que ha habido entre ellos, profesores y alumnos? ¿Cuántos no quieren saber de ellos porque no supieron ganarse con la comunicación humana el afecto y el cariño de esos alumnos? Así que en los gobiernos, ahora mismo en Venezuela, el diálogo que existe, que supuestamente debía llegar a la paz, a la unión, que ese diálogo que se llama llegar a la armonía entre ellos, puede ser que se logre, puede ser que no. En el fondo será la comunicación lo que será el criterio. ¿Ha habido buena comunicación entre opositores y gobierno o no la habrá? Y por tanto no habrá entonces la paz que se aspira a llegar. Usted fue muy lejos adelante, lo cual muy bueno todo lo que nos ha dicho. Pero cuando usted estaba hablando sobre la comunicación, que inclusive la telepática, vino a mi mente algo que estoy muy preocupado con la tecnología. Yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho, pero nos está perjudicando en mucho. Y se habla constantemente ya, y lo vi recientemente hasta del robot, que hay un robot para todo. ¿No cree usted que con esta tecnología que llevó al niño de dejar de poner su cerebro a funcionar y dejar de sumar, restar y multiplicar, y por llevar la pequeña computadora al colegio, ya hoy te hace todo por la famosa tableta? Lo veo yo en su colegio, que esté muy adelantado en eso, pero es que ese adelanto a mí me preocupa, que se llegue también a un tipo de robot que piense por nosotros, que lo tengamos en la casa y nosotros podamos estar sentados y ese robot lo decide todo, porque ha llegado a un adelanto tal que él se comunica con nosotros y se comunica con todos los demás, y en vez de adelantar el ser humano como humano, deja de ser humano para ser un ser mecánico. ¿Qué usted cree de ese futuro? Usted es un hombre sabio en eso. Ojalá tenga un minutico que sea para decir y responder a eso que tú me has dicho. Por desgracia, en la familia, si algo se ha perdido de esa comunicación entre la familia, padres e hijos, etcétera, cuando después de comer se quedaban hablando de la sobremesa, ya va corriendo el muchacho a su computadora, va el padre también a su oficina para poder comunicarse con su negocio, y se perdió esa comunicación tan esencial que había entre familias, entre los hijos, con los padres, entre los esposos, porque la tecnología de hoy realmente ha ido poco a poco minando lo que era antes tan espontáneo y tan humano. Es curioso en los colegios que empezó la pizarra con la tiza, ya se acabó aquello. Después vino la pizarra plástica con los marcadores, y eso todavía se conserva, pero hasta cierto punto. El smartboard, se llama smart, pizarra inteligente, parece que la otra era tonta, porque ahora todo se transmite a través de lo que se llama PowerPoint, etc. Hoy día con los iPhones, por supuesto, se mandan mensajes. Ya ni siquiera libros ahora, los iPads, en que todos los colegios un poco más adelantados ya integran los libros de texto a los que llaman el iPad. Ya todos los muchachos, en nuestro colegio, por supuesto, todos lo tienen. De tal manera que esa comunicación, ni siquiera con el libro, el que podían ellos poder subrayar y guardar vamos a decir, su biblioteca, porque ya ahora el iPad es verdad que tiene un avance inmenso, y los profesores pueden, antes los profesores miraban de frente a los muchachos, ahora tienen que ponerse detrás a ver si con el iPad también otras cosas. En los pocos minutos que nos quedan, 2 o 3 minutos que nos quedan, el problema más grave de todo eso ha sido en esa comunicación que se ha perdido con el exceso de tecnología, es el famoso test que van en los automóviles y que hoy son causantes de cientos de muertes, de miles de muertes al año, por esa falta de comunicación verbal para ir a la comunicación manual, que crea adicción y crea destrucción. Positivamente, así como el Internet es una maravilla, llamado el Google, no hay cosa que yo no quiera saber, que basta unos segundos para poder saber en el Internet, en el Google, lo que yo quiera. Pero, sin embargo, ¿cuántos problemas, como tú has mencionado,
ha producido el Internet. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuánta gente habrá en la cárcel precisamente por los mensajes que supuestamente iban a ser privados y se han hecho públicos, se han conocido? Así que sí es verdad que se ha adelantado muchísimo y soy el primero que estoy a favor de la tecnología de hoy. Pero sin embargo, ¿cuánto riesgo tienen como no se sepa realmente enfocar bien y no se sepa motivar el por qué? Eso es un instrumento maravilloso que puede ser para el bien inmenso, pero también se puede producir un mal inmenso para ellos, para uno y para los demás. Es un problema de educación. Yo creo que hay que enforzar leyes que eduquen al pueblo y que lo castiguen cuando no hagan las cosas de acuerdo con lo que la tecnología aspira. Porque el problema es que tergiversan la tecnología y la llevan al daño que esta puede ocasionar, a las consecuencias como en la medicina, no en el beneficio que esta tiene. Exactamente. Y quisiera no dejar de mencionar la comunicación misteriosa, secreta, desconocida, que puede haber hasta entre los animales, que se pueden, tienen que tener su manera de comunicarse por algo, las hormiguitas se ponen un segundo si quiere, se juntan, algo los pájaros que siempre como que se anuncian unos a otros dónde está la comida, dónde está el piste, las abejas que hasta con sus bailes comunican dónde está la flor para poder llevar, de qué calidad son. O sea, existe esa comunicación de que hemos estado hablando todo el día de hoy, existe entre los animales y existe entre las plantas. A su manera, pero seguro, es más, hasta las plantas. Hay quien dice que hablar con cariño a las plantas las hacen crecer más. Cosa que todavía no puedo realmente poder Bueno, aceptar. Las mías se dan muy bien por el afecto que le doy. Y esto se van a reír el público, pero es una realidad. Pero también se habla de eso, de cómo realmente hay una comunicación, diríamos, inconsciente, secreta. No se sabe que haya comunicación entre el ser humano y las piedras, eso sí que no. Eso, o el mar. Pero ciertamente entre los seres que tienen vida, animales y plantas, hay algo realmente que no deja de poder usar ese medio de comunicación. El mensaje en el minuto que nos queda. El mensaje es que la comunicación es maravillosa, pero hay que educar a todos en ese vehículo de comunicación, hasta los muchachos particularmente. Todo lo que sea text message, tienen que de tal manera instruirles que es un medio de unir, de servir, de ayudar, no al contrario de separar a las familias y hacerse daño a ellos mismos. Bueno, mis queridos televidentes, ya hemos visto todo lo que se ha logrado saber a través del padre Pedro Cartaya sobre la comunicación. Sin más, dando las más expresivas gracias al Padre, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.